Bienvenidos a Más Matemática, continuamos con el estudio de la estadística y en este video quiero que desarrollemos el concepto de variable. ¿Qué sería la variable? Una definición nos diría que las variables son toda característica medible u observable de mi unidad de análisis, o también se lo suele llamar elemento o individuo a la unidad de análisis. ¿A qué voy con esto? Voy a tomar el siguiente ejemplo. Supongamos que estoy interesado en realizar una encuesta y en esa encuesta cada persona va a ser una unidad de análisis. Traté de dibujar una persona acá en donde ¿qué sería una característica medible u observable? Por ejemplo, de esta persona, ¿qué información puedo obtener? Uno puede ser el sexo. Esa sería una característica observable. Una característica medible puede ser la edad. Otra característica medible puede ser la estatura. Otra característica podría ser el color preferido. Y estas serían las distintas variables, puede haber más, que van arrojando las unidades de análisis. Otro ejemplo podría ser, me encuentro analizando tornillos que produce una determinada fábrica y de esos tornillos, cada tornillo es una unidad de análisis. ¿Qué característica medible o observable puedo obtener? Uno puede ser el peso. Otra característica podría ser el diámetro. Y para variar un poco puedo decir que otra característica puede ser el color, ya que dependiendo del material que se use para construir el tornillo voy a tener un color un poco más oscuro o más claro. Entonces el color puede ser otra variable. Y estas serían distintas variables correspondientes a una unidad de análisis. ¿Por qué son variables? Porque de unidad de análisis a unidad de análisis puede ir variando el peso, puede ir variando el diámetro y puede ir variando el color. O en este caso, de persona en persona puede ir variando el sexo, puede ir variando la edad, puede ir variando la estatura, puede ir variando el color preferido. Es por eso que se llaman variables. A todo esto podríamos decir que algunas variables se puede responder con algún valor, algún número, mientras que otras variables se necesitan características. No es posible responder con un valor. Por ejemplo, el sexo es una variable que no lo puedo responder con un número, o va a ser masculino o femenino. La edad es una variable que sí lo puedo responder con un número. La estatura sí es una variable que lo puedo responder con un número. El color preferido es una variable que lo debo responder con un color, no puede ser con un número. Vemos acá que tenemos variables que se pueden responder con números y otras con características. Así que borro esto y vamos a ver la clasificación que tienen las variables. Tenemos esta clasificación: cuantitativas o numéricas y categóricas o cualitativas. ¿Cuándo se trata de una variable cuantitativa o numérica? Cuando se debe responder sí o sí con un número, como puede ser la edad, es una variable cuantitativa o una variable numérica también podríamos decir. Mientras que las variables categóricas o cualitativas son aquellas que se pueden representar únicamente con alguna característica, alguna cualidad, como ser el sexo. El sexo es una variable que es categórica o cualitativa, ya que no puedo responder con un número, voy a responder masculino o femenino. A su vez, estas clasificaciones tienen otras clasificaciones que son las cuantitativas o numéricas. Se vuelven a dividir en discretas o continuas. Cuando se trata de una variable discreta, cuando si bien se tiene que responder con un número, ese número es un número entero. Por ejemplo, la cantidad de hijos. La cantidad de hijos que tiene una persona sí o sí debe ser un número entero. No puedo decir tengo 2,5 hijos. Y las continuas cuando necesito trabajar con números reales, como puede ser la estatura de una persona. Yo, por ejemplo, tengo 1,83 metros, entonces, como no estoy trabajando con números enteros, eso sería una variable cuantitativa continua. Yendo a las categóricas o cualitativas, tenemos las nominales y ordinales. ¿Cuándo sería una variable nominal? Cuando estoy trabajando con una categoría en la que no puedo establecer
un orden de jerarquía, como ser el sexo. El sexo, si bien es masculino o femenino, no puedo establecer un orden de jerarquía, no puedo decir que uno es mejor que el otro. Y ordinal, cuando puedo establecer un orden de jerarquía entre las distintas categorías de la variable. Voy a tomar un ejemplo, el de pacientes de un hospital en el que su estado de salud puede ser muy bueno, regular o malo. En ese caso sí puedo establecer un orden de jerarquía entre las distintas categorías, ya que muy bueno es mejor que bueno y bueno a su vez es mejor que regular y regular es mejor que malo. Entonces esa sería la diferencia entre nominal y ordinal. Y eso sería básicamente las distintas clasificaciones de las variables en estadística.